Mi esposa bromeó en el almuerzo, le doy a este matrimonio 6 meses más, como máximo. Todas sus amigas se rieron. Yo sonreí y dije, eres generosa, yo le doy 6 minutos. Luego me levanté, dejé mi anillo sobre la mesa y me fui. Su llamada de pánico llegó a los 8 minutos. Entré al estacionamiento de la cafetería Lalo en la colonia Roma a las 11:23 de la mañana de un domingo, muerto de cansancio por haber trabajado un turno matutino de 6 horas que había comenzado antes del amanecer. Me dolían los hombros. Tenía la espalda rígida. En lo único que podía pensar era en mi cama y quizás en algo de comida china que había sobrado en el refrigerador. Pero mi esposa me había enviado 3 mensajes de texto recordándome el almuerzo con sus amigas. El primer mensaje llegó a las 8, luego a las 9:30, y después a las 10:45 con 3 signos de interrogación. Lo había olvidado por completo. Honestamente, trabajé de corrido sin revisar mi teléfono. Todo lo que quería era ir a casa y dormir, pero fui de todos modos. Eso es lo que haces, ¿verdad? Te presentas. Haces el esfuerzo. Fui a casa primero, tomé una ducha rápida, me puse una camisa limpia y unos pantalones de mezclilla, y conduje desde nuestra casa en satélite hasta la colonia Roma. Encontré estacionamiento a 4 cuadras de distancia porque así es siempre en la Ciudad de México un domingo. La caminata me dio tiempo para prepararme mentalmente para la actuación que estaba a punto de dar. Yo, el esposo, que nunca encajó del todo con su grupo de amigas. El tipo que trabajaba con sus manos mientras ellas trabajaban en mercadotecnia y relaciones públicas y en cualquier otra cosa que les permitiera disfrutar de un almuerzo caro los domingos. Pude escuchar sus risas desde media cuadra de distancia. Agudas, actuadas, el tipo de risa que se oye a lo lejos. Debería haberlo sabido entonces. Debería haberme dado la vuelta y regresado a casa. Pero no lo hice. El patio exterior estaba lleno de la multitud habitual de fin de semana. Mimosas por todas partes. Tostadas de aguacate carísimas. Huevos benedictinos que costaban 500 pesos, más de lo que yo ganaba en 2 horas de chamba. El sol de la ciudad caía a plomo sobre personas que no tenían ningún otro lugar más importante donde estar. Parejas jóvenes tomando fotos de su comida. Grupos de mujeres con gafas de sol de marca. Toda la escena de la zona moderna en pleno apogeo. Mi esposa, Sofía, ya estaba sentada en una mesa de esquina con 4 de sus amigas. Las reconocía todas de varias cenas y eventos a lo largo de los años. No se levantó cuando me vio acercarme, no sonrió ni saludó con entusiasmo, solo levantó la mano ligeramente y señaló la silla vacía al final de la mesa como si yo llegara tarde a su fiesta, lo cual supongo que era cierto según sus estándares. Me senté al final de la mesa en la silla que claramente había sido añadida como una ocurrencia tardía. La conversación apenas se detuvo por mi llegada. Estaban inmersas en la discusión de un próximo viaje de chicas a Valle de Bravo. Reservas de spa, qué hoteles boutique tenían las mejores albercas, si deberían rentar una casa en su lugar, el tipo de viaje que costaba más de lo que yo ganaba en un mes. Capté la atención de la mesera y pedí un café. Negro, nada especial. La mesera asintió y desapareció. Nadie en la mesa preguntó cómo había estado mi mañana. Nadie preguntó por qué parecía cansado. La conversación simplemente continuó a mi alrededor como si yo fuera un mueble. Saqué mi teléfono y revisé mis mensajes. Nada importante, solo cosas del trabajo. Lo guardé e intenté sintonizar con lo que estaban hablando. Algo sobre una cabaña privada y servicio de botellas. Sofía estaba animada, gesticulando con las manos, su mimosa se derramaba ligeramente en su copa. Una de las mujeres, Mariana, finalmente me reconoció. Tenía el pelo rubio y corto y trabajaba en bienes raíces, creo. O tal vez en administración de propiedades, algo así. ¿Cómo va la chamba?, preguntó, aunque su tono sugería que solo estaba siendo educada, llenando un silencio incómodo. Antes de que pudiera responder, Sofía interrumpió. Él siempre está trabajando. No me miró cuando lo dijo, solo tomó otro sorbo de su mimosa. Básicamente, vivo como una mujer soltera de todos modos. La mesa se rió, las 4, como si hubiera dicho algo ingenioso en lugar de algo cruel.
Como si fuera divertido que yo trabajara duro para mantenernos a flote. Amiga, yo nunca aguantaría eso, dijo otra. No sabía su nombre. No me interesaba aprenderlo. Llevaba unas gafas de sol caras subidas en la cabeza y tenía ese tono particular de rubio que cuesta miles de pesos mantener. En serio, intervino una tercera. La vida es demasiado corta. Bebí un sorbo de mi café cuando llegó y permanecí en silencio. Esto era normal. Estaba acostumbrado a ser el chiste en estas reuniones, el esposo que trabajaba demasiado, que no era lo suficientemente exitoso de la manera correcta, que no pertenecía del todo a su mundo de mimosas ilimitadas y bolsos de diseñador. Yo pagaba el 70% de nuestras facturas, cubría la hipoteca la mayoría de los meses, pero supongo que eso no era lo suficientemente interesante como para mencionarlo en el almuerzo. Pasaron a otros temas, compras en alguna boutique de Coyoacán, chismes sobre gente que no conocía, quejas sobre sus propios esposos y novios, como la pareja de alguien olvidó su aniversario, como otro ya no quería salir nunca. Las mimosas seguían fluyendo. Sofía iba por la tercera cuando la comida empezó a llegar. Platos de huevos, aguacate y pan artesanal. Yo no había pedido nada. La mesera me miró expectante, pero le hice un gesto para que se fuera. No tenía hambre. Solo quería terminar con esto e irme a casa. Quizás dormir unas horas antes de tener que pensar en el lunes. La conversación continuó. La voz de Sofía se hacía más fuerte con cada bebida. Más animada. Estaba actuando ahora, me di cuenta, acaparando la atención. Sus amigas eran su público y ella les estaba dando un espectáculo. Fue entonces cuando lo dijo. Sofía se reclinó en su silla, gesticulando con su copa como si estuviera haciendo un gran anuncio. Su voz se escuchó no solo en nuestra mesa, sino probablemente en las 3 mesas más cercanas. Honestamente, a este matrimonio le doy 6 meses más, como máximo. La risa fue inmediata y fuerte. Las 4 amigas estallaron en carcajadas como si ella hubiera contado el chiste más divertido del mundo. El tipo de risa que hace que la gente se gire, que hace que otros comensales miren. Ella no había terminado. Estaba disfrutando esto. Quiero decir, seamos realistas. Estamos en trayectorias completamente diferentes ahora, lo dijo como si estuviera discutiendo una fusión de negocios que no estaba funcionando. Clínico, distante, divertido. Más risas, más acuerdos entusiastas. Has sido paciente durante suficiente tiempo, dijo una, negando con la cabeza. Mucho más de lo que yo lo habría sido, intervino otra, levantando su mimosa como si estuviera brindando por la paciencia de mi esposa. Amiga, te mereces algo mejor, añadió la tercera. Dejé mi taza de café con cuidado. Mis manos estaban firmes a pesar de que mi corazón latía con tanta fuerza que podía sentirlo en la garganta. Miré lentamente alrededor de la mesa. Las 5 mujeres se estaban riendo. Sofía estaba en el centro, disfrutándolo, haciendo gestos exagerados con su mano libre. Ninguna de ellas me miró. Yo ni siquiera estaba allí, en realidad. Era un concepto, un chiste, el esposo decepcionante que finalmente sería reemplazado. Algo hizo clic en mi cabeza. No fue exactamente conmoción, ni siquiera sorpresa, fue más como una puerta que se abre o quizás una puerta que se cierra. Difícil de decir, pero de repente todo se volvió muy claro. Esta no era la primera vez que decía algo así. Ni siquiera era la primera vez que se lo decía a estas personas específicas. La forma en que se rieron, la forma en que estuvieron de acuerdo tan rápida y entusiastamente. Este era un tema familiar, un chiste recurrente. Yo había sido el remate del chiste durante un tiempo, simplemente no había estado allí para escucharlo antes. ¿Cuántas veces se había sentado con ellas y hablado de mí de esta manera? ¿Cuántos almuerzos, cenas y noches de chicas me habían tenido como la principal fuente de entretenimiento? El esposo que no era lo suficientemente bueno. El que la estaba frenando, del que planeaba deshacerse por algo mejor. La risa comenzó a disminuir. Esperé hasta que casi todo estuvo en silencio, hasta que estaban tomando sorbos de sus bebidas y recuperando el aliento. Entonces hablé, con calma, con un tono nivelado, como si estuviera comentando sobre el clima. ¿6 meses?
La mesa se quedó en silencio, completamente en silencio. La sonrisa de Sofía vaciló. Su mano con la copa de mimosa se congeló a medio camino de su boca. Eres generosa, dije, manteniendo ese mismo tono tranquilo. Yo le doy 6 minutos. Durante quizás 2 segundos, nadie se movió. Pensaron que estaba bromeando, siguiendo el juego. Luego me agaché y me quité el anillo de bodas del dedo. El metal se deslizó fácilmente sobre mi nudillo. Había perdido peso en los últimos meses. Estrés, probablemente, trabajando horas extras para pagar su estilo de vida mientras ella iba a almuerzos caros y se quejaba de mí con sus amigas. Coloqué el anillo deliberadamente en el centro de la mesa, justo entre 2 copas de mimosa. El pequeño sonido que hizo al golpear la madera pareció fuerte en el repentino silencio. Un pequeño tintineo metálico. Luego me levanté. La silla raspó contra el piso. Aún así, nadie habló. El silencio era total ahora. Absoluto. Podía oír todo a nuestro alrededor, conversaciones de otras mesas, el tintineo de los cubiertos en los platos, el teléfono de alguien sonando, el tráfico en la avenida, los pájaros en los árboles. Pero en nuestra mesa, nadie se movía. Nadie respiraba. Miré brevemente a cada una de sus amigas, hice contacto visual con cada una. Todas apartaron la mirada, fijándola en sus platos, sus bebidas, en cualquier lugar menos en mí. Luego miré a Sofía. Se había puesto pálida, luego su cara se sonrojó, con manchas. Disfruten su almuerzo, dije. ¿Qué? La cara de Sofía se había puesto pálida, luego se sonrojó. Su voz salió estrangulada. Cariño, estaba bromeando. Extendió la mano hacia mi brazo a través de la mesa, casi derribando el vaso de agua de alguien. Di un paso atrás, fuera de su alcance. Era solo plática de amigas. Su voz tenía un tono de pánico ahora. No seas tan dramático. Miré a sus amigas una vez más. Todas miraban sus platos ahora, sus regazos, los restos de su comida costosa. El grupo confiado y risueño de hacía 30 segundos había desaparecido por completo. Parecían querer desaparecer, estar en cualquier otro lugar menos aquí. 6 meses es generoso, dije, todavía con esa misma voz tranquila que no parecía la mía. 6 minutos es honesto. El anillo está pagado. Quédatelo o véndelo. He terminado. Me di la vuelta y caminé a través del restaurante. No me apresuré, no salí furioso, simplemente caminé a un ritmo normal, zigzagueando entre las mesas. Escuché a Sofía gritar mi nombre una vez, luego el fuerte raspado de una silla mientras se levantaba rápidamente. Alguien en una mesa cercana miró, sorprendido por el ruido. Pero no miré hacia atrás, no me di la vuelta, simplemente seguí caminando a través del restaurante, pasando el puesto del anfitrión, a través de la puerta principal y hacia la acera. El brillante sol de la Ciudad de México me golpeó como una pared. Me puse las gafas de sol y comencé a caminar hacia donde había estacionado a 4 cuadras de distancia. No corrí, no me apresuré, simplemente caminé a un ritmo normal como si tuviera un lugar a donde ir y llegara un poco tarde, como si fuera cualquier otro domingo. Detrás de mí, escuché abrirse la puerta del restaurante. Escuché su voz llamándome por mi nombre. Más fuerte esta vez, más desesperada. Pero no me di la vuelta, simplemente seguí caminando. Después de media cuadra, ya no podía oírla. O había dejado de seguirme o el ruido del tráfico la había ahogado. No importaba cuál de las dos fuera. Mi camioneta estaba exactamente donde la había dejado, a 4 cuadras de distancia en una calle lateral. La abrí, entré, cerré las puertas detrás de mí y me quedé sentado un momento, con las manos en el volante. Fue entonces cuando comenzaron los temblores. Mis manos temblaban. La adrenalina que había estado conteniendo me golpeó de repente. Sentí el pecho apretado, el corazón palpitando, la respiración superficial. Me obligué a respirar lenta y profundamente, inhalando por la nariz y exhalando por la boca, algo que había aprendido una vez en un curso de manejo del estrés en el trabajo. Ayudó un poco. Pasaron 2 minutos, quizás 3. Mi teléfono comenzó a vibrar en mi bolsillo.
Lo saqué. Su nombre en la pantalla. Rechacé la llamada y me quedé mirando el teléfono. No podía quedarme aquí. Ella sabía cómo era mi camioneta, podría venir a buscarme. Arranqué el motor y conduje. No a casa. No quería ir allí. Terminé en el estacionamiento de un Chedraui Selecto a 3 kilómetros de distancia, me estacioné en un lugar lejano, alejado de otros autos, y apagué el motor. Simplemente me quedé sentado allí. Mi teléfono no dejaba de vibrar. Miré la pantalla. 8 mensajes ya, todos de ella. ¿A dónde fuiste? Vuelve ahora mismo. Esto es ridículo. Me estás avergonzando. Por favor. ¿Podemos hablar? Contéstame. Por favor, ¿podemos hablar? Luego las llamadas comenzaron de nuevo. Dejé sonar la primera, vi su nombre parpadear en mi pantalla hasta que pasó al buzón de voz. Inmediatamente, entró una segunda llamada. Dejé que esa también pasara. Luego una tercera. Apareció un mensaje de texto. Por favor, ¿podemos hablar? Me quedé mirando ese mensaje por un largo momento. El por favor estaba en minúsculas, apresurado, desesperado, diferente de los mensajes anteriores. Podía imaginarla escribiéndolo con manos temblorosas, probablemente con lágrimas corriendo por su rostro, el rímel corrido, sus amigas probablemente ya se habían ido, dispersas, dejándola sola con la cuenta y el desastre que había creado. Le respondí con una sola línea, no queda nada de qué hablar. Presioné enviar. El teléfono sonó al instante, como si hubiera estado esperando, con el teléfono en la mano, cualquier respuesta. Miré su nombre en la pantalla. En contra de mi buen juicio, respondí. ¿Dónde estás? Su voz estaba cargada de llanto. Podía oír el tráfico de fondo. Probablemente todavía estaba cerca del restaurante. No puedes estar hablando en serio ahora mismo. Todo el mundo me está mirando. Ese ya no es mi problema, dije. Mi voz sonaba plana. Cariño, estás tirando nuestro matrimonio por la borda por una broma. El llanto se hacía más fuerte, más dramático. Por un estúpido comentario. Tú lo arruinaste. Yo solo lo hice oficial. ¿Dónde estás? Preguntó de nuevo, más desesperada esta vez. Como si solo con verme, hablar conmigo en persona, pudiera arreglar esto. Solo vuelve. Podemos hablar de esto. No importa dónde estoy. Pasaré por la casa mañana a buscar mis cosas. ¿Qué? No, no puedes simplemente. Colgué, miré el teléfono en mi mano por un momento, y luego bloqueé su número. La pantalla mostró la confirmación, este contacto ha sido bloqueado. Dejé el teléfono en el asiento del pasajero y recliné la cabeza contra el respaldo. Me quedé sentado en ese estacionamiento por otros 10 minutos, simplemente respirando, tratando de procesar lo que acababa de hacer. Mi matrimonio había terminado. 5 años, terminados en 6 minutos, tal como había dicho. Finalmente, volví a arrancar la camioneta y conduje. No a casa. No podía enfrentar esa casa en este momento. Todas sus cosas por todas partes, las fotos en las paredes, la vida que construimos y que aparentemente ella había estado planeando demoler durante meses. Conduje hasta la colonia Narvarte, al departamento de Beto. Beto y yo nos conocíamos desde la preparatoria. Jugamos en el mismo equipo de baloncesto y seguimos siendo amigos después. Era uno de esos tipos que simplemente era sólido, confiable, no hablaba mucho, pero siempre estaba ahí cuando lo necesitabas. Llamé a su puerta alrededor de la 1 de la tarde. Oí la televisión encendida dentro. Fútbol americano. Era domingo. Por supuesto que estaba viendo a los Vaqueros. Abrió la puerta sosteniendo una cerveza, vestido con un jersey y pantalones cómodos. Me miró a la cara y se hizo a un lado sin decir una palabra. ¿Qué pasó? Preguntó una vez que estuve dentro. ¿Necesitas un sofá por unos días? Dije. Lo tienes. Señaló el refrigerador. Toma una cerveza. ¿Lo hice?
Volvimos a la sala de estar. Beto puso en silencio la televisión pero la dejó encendida. Me derrumbé en su sofá, que era viejo y cómodo y olía a pizza y cerveza. Cosas normales de soltero. El departamento era pequeño pero limpio. Un dormitorio, suficiente para una persona. Vimos el partido durante un rato sin hablar. Beto sabía cuándo presionar y cuándo simplemente dejar que las cosas fluyeran. Esta era una situación de dejar fluir. Alrededor de las 6, durante un corte comercial, sacó su teléfono y pidió pizza del lugar de la esquina. 2 grandes de pepperoni y salchicha. La pizza llegó durante el tercer cuarto. Comimos en un cómodo silencio, sentados en su sofá. Finalmente, durante el medio tiempo, Beto puso en silencio la televisión y me miró. ¿Quieres hablar de ello?, preguntó. Le di la versión corta, el almuerzo, la broma sobre los 6 meses, sus amigas riéndose, el anillo en la mesa, mi partida. Beto se quedó en silencio por un momento, tomó un largo trago de su cerveza y la dejó. ¿Dijo eso en público? ¿Con testigos? ¿En medio de un restaurante? Asentí. Y sus amigas estaban allí. Todas lo oyeron. Todas se reían, dije, como si fuera lo más divertido que hubieran oído nunca. Beto negó lentamente con la cabeza. Hiciste lo correcto, hermano. Esa noche, cometí el error de revisar mi teléfono antes de intentar dormir. 34 llamadas perdidas. 52 mensajes de texto, todos de Sofía usando los teléfonos de sus amigas después de que bloqueé su número. Podía saber qué número pertenecía a qué amiga por el tono de los mensajes. Algunos eran de enojo, otros suplicantes, algunos intentaban sonar razonables y lógicos. Uno era de Mariana, eso fue duro. Solo se estaba desahogando. Todo el mundo lo hace. Estás siendo irrazonable. No respondí a ninguno de ellos. Simplemente leí cada uno, sintiéndome más seguro con cada mensaje de que había tomado la decisión correcta. Esto no era amor. Ni siquiera era respeto. Era alguien entrando en pánico porque su plan le había explotado en la cara. Apagué mi teléfono por completo. La pantalla se puso negra. Me acosté en el sofá de Beto con una manta que me había dado y me quedé mirando el techo. Intenté dormir. No funcionó muy bien. Mi mente no dejaba de repetir el momento. Su voz, a este matrimonio le doy 6 meses más, como máximo. La risa, la forma en que ninguna de ellas me había mirado. Debo haberme quedado dormido en algún momento porque me desperté con la luz del sol entrando por las ventanas y mi teléfono vibrando. Lo había vuelto a encender en algún momento de la noche sin pensarlo realmente. 6:47 de la mañana. Un mensaje de texto de un número desconocido, soy Tania, de ayer. ¿Podemos hablar? Es importante. Tania. Tuve que pensar por un segundo. Luego recordé, la callada del almuerzo. Se había sentado en el extremo de la mesa, apenas dijo nada en todo el tiempo, solo escuchó mientras las otras hablaban, reían y bebían. Dudé. Le mostré a Beto el mensaje cuando salió de su habitación. Lo leyó, se encogió de hombros. Podría valer la pena escuchar lo que tiene que decir. Podría ser información útil. Respondí, ¿sobre qué? La respuesta fue inmediata, no por mensaje de texto. ¿Qué fe? 8 de la mañana en el Starbucks de la Avenida Universidad. Acepté. Me aseé en el baño de Beto, le pedí prestada una camisa limpia ya que no tenía nada de mis cosas, conduje hasta el café y llegué 10 minutos antes. Pedí un café solo y me senté en una mesa de esquina. Tania apareció justo a las 8. Se veía diferente que en el almuerzo, menos arreglada, con el pelo recogido, sin maquillaje, con vaqueros y una sudadera. Parecía que ella tampoco había dormido mucho. Se sentó frente a mí sin pedir nada, juntó las manos sobre la mesa y me miró a los ojos. No pude dormir anoche, dijo. Lo que pasó ayer. ¿Necesitas saber algo? Varias cosas, en realidad. Esperé, tomé un sorbo de mi café. Esta no fue la primera vez que dice cosas así sobre ti, dijo Tania.
Su voz era baja pero firme. Ha estado hablando de divorcio durante meses. Desde abril por lo menos, quizás más. ¿Durante meses? Se me heló el estómago. ¿Cómo lo sabes? Nos lo dijo. A todo el grupo de amigas. Ha estado consultando con un abogado. Nos lo contó todo. Las manos de Tania estaban fuertemente entrelazadas. Dijo que tenía una estrategia. Dijo que quería que tú fueras quien lo terminara. Dijo que eso ayudaría a su caso en la corte. Dejé mi café. ¿Ayudar a su caso? ¿Cómo? Si te ibas primero, si eras tú quien se marchaba, ella podría alegar abandono. Hacerte quedar como el malo en el divorcio. Lo tenía todo planeado. Tania metió la mano en su bolsa y sacó su teléfono. Nos ha estado contando cosas sobre ti durante semanas, meses. Que eras controlador, que eras económicamente restrictivo, que eras emocionalmente distante y frío, haciéndote sonar terrible. Pero mi esposo, continuó Tania, te conoce. No bien, pero conoce a gente que te conoce a través de conexiones laborales, amigos en común, ese tipo de cosas. Y todo lo que ella describía no coincidía con lo que él había oído de ti. Así que anoche, después de lo que pasó, le pregunté sobre ello. Dijo que no eras para nada como ella te había estado describiendo. Dijo que eras un buen tipo, trabajador, confiable. Giró su teléfono para que yo pudiera ver la pantalla. Ayer, cuando dejaste ese anillo en la mesa y simplemente te fuiste, algo hizo clic en mí. Eso requirió verdadero coraje, verdadera fuerza, y ella no se lo esperaba. Pensó que simplemente lo aceptarías como siempre. Eso es lo que nos dijo. Que eras predecible, que nunca te irías de verdad. Miré el teléfono, capturas de pantalla de mensajes de texto, un chat grupal. Reconocí el número de Sofía. Empecé a leer. Planificando la estrategia de salida, discutiendo qué amigo abogado usar, hablando sobre la división de bienes, riéndose de jugar a largo plazo. Un mensaje hizo que apretara la mandíbula, es tan predecible. Probablemente lo aceptará y ni siquiera luchará. Para cuando se dé cuenta de lo que está pasando, será demasiado tarde. ¿Por qué me muestras esto? Pregunté. Tania retiró su teléfono y comenzó a enviar las capturas de pantalla a mi número. Mi esposo pasó por algo casi idéntico. Su exesposa intentó la misma estrategia. Casi lo destruyó financiera y emocionalmente. Me sentí enferma al ver que comenzaba a suceder de nuevo. Mereces saber con qué estabas lidiando realmente. Mi teléfono vibró con cada captura de pantalla a medida que llegaban. 7 en total. Va a intentar pintarte como el villano, dijo Tania. Va a decirles a todos que la abandonaste, que fuiste cruel, que te fuiste sin previo aviso. Probablemente ya ha comenzado. Vi los mensajes en el chat grupal anoche después de llegar a casa. Está tergiversando la historia, convirtiéndose en la víctima. Asentí lentamente, procesando esto. ¿Estás dispuesta a testificar si esto se pone feo? ¿Si llega a los tribunales? Sí, dijo Tania sin dudar. Lo que está haciendo está mal. Es manipulador y calculado, y no quiero tener nada que ver con eso. ¿No arruinará esto tu amistad con ella, con todo el grupo? Tania sonrió, pero era una sonrisa triste. Ya me salí del chat grupal anoche. He terminado con esa gente. Mi esposo tiene razón. No son el tipo de amigas que quiero tener. Hablamos unos minutos más. Me dio su número directo, me dijo que la llamara si necesitaba algo, cualquier información, cualquier testimonio. Luego se fue a casa con su familia. Me quedé sentado en el café un rato más, mirando mi teléfono, las capturas de pantalla, la evidencia de la traición calculada de mi esposa. No fue solo una broma estúpida en un almuerzo. Fue parte de un plan largo y metódico para salir del matrimonio en sus términos, con la ventaja financiera, con la simpatía social, conmigo quedando como el malo. Bueno, ese plan estaba muerto ahora. Por la tarde, estaba sentado en una oficina de abogados en Lomas de Chapultepec. Beto me había recomendado a su abogada de divorcios.
La tarifa de la consulta era elevada, pero valió la pena. La abogada era una mujer mayor llamada licenciada García. Sin rodeos. Revisó las capturas de pantalla en mi teléfono con una expresión neutral. Usted dejó la relación pública y decisivamente, dijo. Ella ha estado planeando esto durante meses. Esto es realmente bueno para usted. Explicó la estrategia, presentar la demanda de inmediato. No esperar a que ella diera el primer paso. Solicitar la separación de bienes basándose en la evidencia de manipulación premeditada. Divorcio sin culpa, pero la evidencia me protege de acusaciones falsas. Ella quería que usted pareciera el malo, dijo la licenciada García. En cambio, parece alguien que ya tuvo suficiente. Gran diferencia. El plazo para la finalización era de 4 a 6 meses. La licenciada García se encargaría de toda la comunicación. Yo debía bloquear todo contacto con Sofía y dejar que la abogada tratara con ella. Me fui sintiéndome extraño, más ligero quizás, o simplemente adormecido. Esa tarde, abrí una cuenta bancaria separada, cambié mi depósito directo y obtuve un apartado postal para el correo. Para el martes por la mañana, Sofía recibió los papeles de divorcio. El teléfono de Beto comenzó a sonar el martes por la tarde. Sofía, tratando de contactarme a través de él. Por favor, solo dile que hable conmigo, la oí decir a través del altavoz. Beto me miró. Negué con la cabeza. Él no tiene nada que decirte, le dijo Beto y colgó. El miércoles por la noche, fui a recoger mis pertenencias de la casa. La licenciada García lo había arreglado. Llevé a Beto y solicité una escolta policial como precaución. El coche de Sofía estaba en la entrada cuando llegamos. Abrió la puerta antes de que pudiera llamar. Parecía agotada. Sin maquillaje, con pantalones cómodos, el pelo en un moño desordenado, diferente a la mujer pulcra del almuerzo. ¿Podemos por favor solo? Comenzó. El oficial que nos acompañaba la interrumpió. Señora, él está aquí para recoger sus pertenencias. Por favor, permítale proceder. Tardamos 40 minutos. Ropa, computadora portátil, objetos personales, herramientas del garaje. Beto me ayudó a cargar todo en su camioneta. Sofía se quedó en la puerta todo el tiempo, llorando. Cuando pasé junto a ella por última vez, me agarró del brazo. No quise decir nada de eso, dijo. Solo estaba presumiendo. La miré directamente. Entonces les mostraste quién eres realmente. Me subí a la camioneta y no miré hacia atrás. 2 semanas después, Tania me envió un mensaje con una actualización. El grupo del almuerzo se había disuelto. Después de que Tania les contara a las otras sobre las capturas de pantalla y la planificación, 3 de las 4 amigas se habían distanciado de Sofía. Solo Mariana permaneció leal. Sofía había intentado organizar una noche de vinos, solo apareció Mariana. No sentí satisfacción al oír eso, solo vacío. Beto me dio otras actualizaciones a través de su red de contactos. Sofía se había mudado con sus padres. Había perdido su trabajo recientemente, algo que nunca me había dicho. Eso explicaba en parte por qué se había planeado el divorcio. Quería asegurar los bienes antes de que alguien se enterara de su desempleo. La deuda de la tarjeta de crédito era más alta de lo que yo sabía. Había estado ocultando muchas cosas. Te iba a lanzar todo eso en el juicio, dijo Beto. La evidencia de Tania mató esa estrategia. Un mes después del almuerzo, me mudé del departamento de Beto a un estudio en Azcapotzalco. Pequeño, limpio, asequible, a 20 minutos del trabajo. Tomé turnos extra, ahorré agresivamente. Mi rutina se volvió simple: trabajo, gimnasio, casa, dormir. Limpio, tranquilo. Lo extraño fue la paz. No me había dado cuenta de lo agotador que había sido el matrimonio hasta que terminó. Sofía encontró mi nuevo número de alguna manera, probablemente a través del trabajo. Apareció un solo mensaje de texto: lo siento. ¿Podemos hablar, por favor? Bloqueé el número de inmediato. Una semana después, apareció en el estacionamiento de mi trabajo.
Vi su coche y llamé a la licenciada García antes de acercarme a mi camioneta. Esa noche, mi abogada envió una carta de cese y desistimiento. Después de eso, no hubo más intentos de contacto. A los 3 meses, la licenciada García llamó con una actualización. Está tratando de alegar que la abandonaste financieramente. La evidencia demuestra lo contrario. Pagabas el 70% de las facturas. Eras el principal sostén económico. La pérdida de su trabajo que ocultó demuestra que ella era la que estaba siendo engañosa. El juez no está impresionado. El acuerdo se concretó rápidamente después de eso. Me quedé con mi camioneta, mis objetos personales, mis ahorros. Ella se quedó con la casa, aunque había una plusvalía mínima, y asumiría la hipoteca. También asumió toda la deuda de su tarjeta de crédito. Sin pensión alimenticia. Una ruptura limpia. Firmamos en habitaciones separadas en el juzgado. Nunca la vi ese día. 4 meses después del almuerzo, mi supervisor me llamó aparte en el trabajo. Estamos creando un nuevo puesto de jefe de equipo. Mejores horarios, salario en lugar de por hora. ¿Te interesa? Sí, dije, definitivamente. La promoción fue oficial 2 semanas después. Lo primero que hice fue mudarme a un departamento mejor en la Colonia del Valle. De un dormitorio real, un pequeño patio. El primer lugar que sentí como mío. Un sábado por la mañana, estaba de compras en un City Market cuando me encontré con alguien del trabajo, Andrea. La había visto por ahí, pero nunca habíamos hablado realmente. Estaba en la sección de frutas con una amiga, riéndose de los precios de los aguacates. Me reconoció. Oye, tú estás en distribución, ¿verdad? Hablamos, de manera casual, amigable. Era divertida, tenía una sonrisa fácil y no hacía preguntas invasivas. Su amiga inventó una excusa para irse. Una jugada obvia. Andrea me miró. Esto es muy directo, pero ¿quieres tomar un café después de pagar? Hay un lugar al lado. Me sorprendió, pero dije, sí, claro. Estaría bien. Hablamos durante 1 hora en la cafetería sobre el trabajo, sobre nada importante, sobre libros y películas. No me preguntó sobre mi divorcio, aunque claramente lo sabía. Todos en el trabajo lo sabían. No ofrecí detalles. La conversación simplemente fluyó. Cómoda. Cuando nos fuimos, dijo, esto fue agradable. ¿Quieres hacerlo de nuevo? ¿Quizás una cena? Definitivamente, dije. Durante las siguientes semanas, nos vimos de manera casual. Cenas, películas, caminatas por el Ajusco. Estar con Andrea era fácil. Sin dramas, sin juegos, solo honestidad. Una noche en su departamento, preguntó, ¿estás bien? O sea, ¿de verdad? Lo pensé. Voy mejorando. Algunos días son mejores que otros. Es justo, dijo. Tómate tu tiempo. No voy a ninguna parte. Se sentía diferente antes. Compañerismo, no una actuación. 6 meses después del almuerzo, me encontré con Tania en un supermercado. Estaba de compras con sus hijos. Sonrió cuando me vio. Oye. ¿Cómo estás? Hablamos brevemente. Me dijo que las cosas iban bien. Su esposo había conseguido un ascenso. Los niños comenzaban un nuevo año escolar. He oído que las cosas te van bien, dijo Tania. Me alegro. Gracias por lo que hiciste, le dije. Realmente cambió todo. Solo hice lo correcto, dijo. Además, ella no es alguien a quien quiera en mi vida de todos modos. Antes de despedirnos, Tania me miró. ¿Te ves bien? Como, genuinamente feliz. Me di cuenta de que era verdad. Beto mencionó una noche que había oído por ahí sobre mi exesposa. Todavía vivía con sus padres, trabajaba a tiempo parcial en una tienda, había salido con alguien brevemente, pero no funcionó. Todavía publicaba historias de víctima en línea, pero menos gente interactuaba. No te importa en absoluto, ¿verdad?
Preguntó Beto. Ni un poquito, dije. Y lo decía en serio. 7 meses después de ese almuerzo de domingo, estaba en mi departamento con Andrea. Estábamos cocinando la cena juntos, una rutina fácil de domingo por la noche en la que habíamos caído. Ella estaba picando verduras mientras yo revolvía la salsa de pasta. ¿Alguna vez piensas en ese día?, preguntó. ¿El almuerzo? Ella asintió. A veces, admití. No tanto como antes. Hice una pausa, probando la salsa. En realidad, fue lo mejor que me ha pasado. ¿Por qué? Me obligó a dejar de aceptar menos de lo que merecía. A dejar de poner excusas por alguien que no me respetaba. A elegirme a mí mismo, finalmente. Andrea sonrió y volvió a picar. Trabajamos en un cómodo silencio durante un rato. Más tarde, cenamos en mi patio, con las luces de la ciudad visibles a lo lejos. La conversación fluía fácilmente sobre todo y nada. Andrea se rió de algo que dije. Me di cuenta de que así era como se suponía que debía sentirse. Cómodo, honesto, presente. Sin actuación, sin juicio, sin llevar la cuenta. Solo 2 personas construyendo algo real. Mi teléfono vibró con un correo electrónico del trabajo sobre el horario del lunes. ¿Cosas del trabajo?, preguntó Andrea. Sí, nada urgente. Dejé el teléfono y volví a prestar atención al momento. Mañana, iría a un trabajo que me había ganado, volvería a casa a un lugar que había construido yo mismo. Quizás vería a Andrea, quizás no. De cualquier manera, estaría bien porque había aprendido algo a través de todo esto. No puedes construir un futuro con alguien que está planeando en secreto tu salida. No puedes amar a alguien para que te respete. Y no puedes ganar un juego que no sabías que estabas jugando. Pero puedes alejarte, empezar de nuevo y construir algo mejor. No con ira, no con venganza, solo con la tranquila certeza de que merecías algo mejor. Luego construyes esa vida mejor, un día a la vez. Eso es exactamente lo que hice.